Buenos días, señores sinoidales. Mi nombre es Noraligia Heredia Viveros. Soy estudiante del doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad para la Cooperación Internacional de México. Hoy, 26 de junio del 2019, presento mi proyecto final de graduación que lleva por título Desafíos y oportunidades de la resiliencia urbana en Bogotá, una reflexión desde el enfoque social en el ámbito del desarrollo sostenible capitalino. A continuación vamos entonces a trabajar cómo son las características de la ciudad de Bogotá que nos lleva a manejar el inquietante tema de la resiliencia urbana bajo algunos parámetros nacionales e internacionales que más adelante les voy a ir explicando. En este momento, el tema que nos congrega es la resiliencia urbana, en donde en un escenario de la ciudad de Bogotá. Tenemos que Bogotá está impregnada de una serie de mecanismos de desarrollo urbano ilegales o legales, no con las condiciones que se debe tener dentro del panorama de la resiliencia urbana. Así, algunos programas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de los últimos 3 alcaldes, promulguen que Bogotá va a ser la ciudad sostenible y resiliente por excelencia de Colombia para el 2030. Estamos a 11 años y vemos que las condiciones no se dan. Ser resiliente, como vamos a ver en el proyecto, es mucho más allá que simplemente una moda o una cuestión de un enfoque ecoambiental. Esta foto nos está mostrando algo de Bogotá. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 2018 hace un estudio e identifica que hay un gran porcentaje de desarrollo ilegal de barriadas clandestinas en Bogotá. Vamos a verlo más adelante. Entonces, esta es una foto que les grafica a ustedes perfectamente la peligrosidad de los habitantes en las laderas, con edificaciones a medio construir, y vean acá, por ejemplo, cómo se ve perfectamente el desgaste de la tierra, poniendo en peligro muchísima población. Esta foto es tomada en Ciudad Bolívar en el 2018. ¿Listo? Entonces, la resiliencia urbana tiene que ver con aspectos ambientales, económicos, de educación, trabaja con los desastres, trabaja con la salud y trabaja con la infraestructura. Ojo, infraestructura no es solo vivienda, infraestructura tiene que ver con recursos vitales, como el transporte, como los desplazamientos, como los servicios públicos. Vemos aquí una gráfica, desafortunadamente no tiene la fecha, pero aquí vemos cómo los desarrollos de la ciudad con respecto al tiempo, cuando se sufre un impacto. ¿Qué es un impacto? Un impacto es un desastre. Recordemos que hay 2 tipos de desastres: el desastre natural, que es proporcionado por la misma fuerza ecosistémica, y el desastre artificial, que es generado por la mano del hombre, cuando se desvían ríos para favorecer a algunos stakeholders, cuando los humedales se secan para construcciones y desarrollos urbanos, cuando las laderas de las montañas no se respetan y se protegen y se hacen invasiones de barrios ilegales, y cuando las cementeras, para surtir a las constructoras, que vamos a ver ese problema más adelante, cómo ruñen, raspan, degradan, acaban las montañas para sacar arena, cemento, para poder proveer al sector de la construcción. Vamos a hablar también más adelante de la burbuja inmobiliaria por la que está atravesando Colombia en los últimos 10 años. Entonces vemos que si hay un impacto de desastre, ¿cierto?, y la ciudad no es resiliente, la ciudad decae, trayendo unas subsecuencias graves para los seres humanos que viven en esos asentamientos. Mientras que cuando la ciudad es resiliente, la ciudad se recupera. Tenemos un ejemplo mundial que es de un impacto buenísimo, y es Japón. Tokio no es una ciudad resiliente, Japón es un país resiliente. Dense cuenta cómo después del tsunami se ha recuperado y ha crecido económicamente más de lo que tenía, del indicador que tenía anteriormente. ¿Cuál es la justificación? La justificación es un ¿qué pasa?
cambios atmosféricos, calentamiento global, crisis ambiental. ¿Por qué? Por el abuso de los recursos naturales, por el deterioro del planeta y por el alto consumo de combustibles fósiles, petróleo, gasolina. Causas: superpoblación en las ciudades, asentamientos urbanos ilegales, relación oferta-demanda y alto consumo. De todos estos ya los trabajé en las diapositivas anteriores, pero la relación oferta-demanda de alto consumo quiere decir, se llenan las ciudades, se llenó Bogotá de mucha gente, de mucho migrante, ¿cierto? Entonces hay que cumplir con esas características, lo que quiere decir que hay mucha demanda, entonces los productores tienen que generar muchísima oferta. Entonces se vuelve el ciclo perverso del mercado y se abusa de los recursos naturales. ¿Qué pasa entonces en las ciudades como consecuencia de todo esto? Hay un crecimiento urbano desordenado, barriadas ilegales, asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Ya lo vimos. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros tenemos que atravesar? Desastres artificiales y naturales, deterioros ambientales, incremento de morbilidad y mortalidad en los asentamientos urbanos. Entonces, ¿cuál es la relevancia y la pertinencia de mi investigación? La relevancia es que estas investigaciones son una fuente de información. ¿Para qué? Para que se puedan trabajar los riesgos, se puedan prevenir, se puedan mitigar, se puedan suavizar los riesgos y se hagan planes de acción, de prevención. Y si ya se presentan planes de acción para solución. ¿Y cuál es la pertinencia? Las ciudades son sistemas complejos, ¿sí? Son sistemas integrales complejos. Y los asentamientos urbanos ilegales generan impactos negativos sobre el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que este tipo de investigaciones den alertas a la triangulación de los tres componentes fundamentales: el Estado, las empresas y la comunidad. ¿Para qué? Para que se apropien de las herramientas, y esas herramientas nos van a llevar a asegurar mayor seguridad, minimizando el nivel de riesgos de desastres. No es que se acaben, la naturaleza va a seguir, pero los industriales, los productores van a ser más conscientes del deterioro ambiental, entonces van a dejar de generar tanto impacto ambiental. Con respecto a los antecedentes, vemos que hay un calentamiento global, mundial, hay abuso de los recursos naturales, hay un incremento de los asentamientos urbanos y hay un crecimiento de las urbes. Todo esto sumado nos está dando una situación de alto peligro, una alerta para la ciudad de Bogotá. El planteamiento del problema nos resume todo lo que yo les he dicho, que tenemos una prioridad actual. ¿Cuál es la prioridad actual? Mirar el sostenimiento del planeta versus los desarrollos urbanos. ¿Qué hay que hacer? Generar acciones de sostenibilidad ambiental con herramientas de crecimiento verde. Las ciudades tienen que tomar conciencia del crecimiento verde. ¿Listo? ¿Cómo se va a lograr eso en las ciudades? Con una sostenibilidad ambiental urbana. Eso tiene que apoyarse en políticas de alineamiento normativo, en presupuestos financieros y en transmisión de capacidades. ¿Listo? Entonces, Bogotá, ¿qué requiere? Replantear el uso del suelo urbano, evaluar el capital social y natural, evaluar el modelo de desarrollo y crecimiento urbano y hacer un análisis de ordenamiento territorial, pero real. El POT, Plan de Ordenamiento Territorial, no se está aplicando. Las barriadas ilegales, los asentamientos ilegales, por la cantidad de gente que está llegando a Bogotá, está haciendo que el POT no se dé. Al cabo de los años, esas barriadas ilegales se están legalizando. O sea que, ¿qué estamos haciendo? Siendo partícipes de la hecatombe urbana que está sufriendo Bogotá. Tenemos que el objetivo general es establecer la importancia que tiene la resiliencia urbana como una estrategia relacionada con la evaluación de riesgo y la generación de herramientas para afrontar los desafíos sociales del desarrollo sostenible que enfrenta Bogotá como consecuencia del calentamiento global. Ese objetivo general nos lleva a plantear 4 objetivos específicos. Uno es determinar la importancia, el otro es evaluar el contexto de la ONU, en el contexto de la ONU, contexto internacional, ONU Hábitat. Vamos a ver al final qué dice la ONU Hábitat frente a la resiliencia en Bogotá. Identificar el actual modelo de desarrollo, cómo está creciendo Bogotá, y examinar los desafíos sociales a los que se enfrenta Bogotá si no se vuelve una ciudad resiliente. La metodología que se usó. Entonces, se empleó en documentos
de información. La metodología tiene un diseño, arriba lo vemos, no experimental, transversal, descriptivo, exploratorio, documental. Se trabajó con el compendio de información documental, se hizo un rastreo documental de la emisión de los documentos legales, se aplicó el modelo de la CEPAL, el modelo MASU, traduce modelo de análisis sistémico urbano. Vamos a ver qué dice la CEPAL frente a cómo está Bogotá. También se trabajó la clasificación de la ONU, que establece 10 aspectos para poder clasificar internacionalmente a una ciudad como resiliente. Y se trabajó el modelo de crecimiento urbano de Bogotá, cómo está creciendo Bogotá. Se trabajó un método cualitativo en primera instancia y cuantitativo en segundo nivel. ¿Por qué? Porque los análisis de los datos y la información se trabajaron a nivel de MICMAC y de MACTOR, que le dan la característica cuantitativa a la investigación, y de aquí, de la suma de todo esto, se sacan unos resultados que se los voy a presentar. 10 elementos que las ciudades deben tener en cuenta para ser resilientes. Les voy a nombrar solo el encabezado. Debe tener organización y coordinación adecuada para comprender y reducir los desastres. Debe asignar un presupuesto para eso. Debe proteger los ecosistemas y las barreras naturales. Debe mantener datos actualizados sobre las amenazas y vulnerabilidad de sus territorios. Debe instalar sistemas de alerta temprana y gestión de prevención de desastres. Debe asegurarse que las escuelas y las comunidades locales existan programas educativos. Educar a la comunidad es un elemento fundamental. Aplicar y ejecutar reglamentos de construcción. Ojo, hay que evaluar la seguridad de las escuelas e instalaciones de salud, y hay que invertir y mantener en infraestructuras críticas como transporte y como construcción, y hay que asegurar un plan realmente efectivo de manejo de desastres. Como ustedes verán, son 10 elementos muy importantes. Bogotá se rajó. Bogotá tiene, pero realmente efectivos y operando, tiene menos de 5. Hay programas para manejar los que se ven afectados en los desastres, sí, pero ¿a qué punto? Si ustedes ven los noticieros, ven que la gente se queja que hubo una inundación, que no les dan, que están todavía en una carpa desde hace 3 meses. Eso significa que en papel está el programa, pero que en la realidad no se está dando. Bogotá se raja según un hábitat. Ahora, cuando vemos el componente MASU, que es el que les decía de la CEPAL, el modelo de análisis sistémico urbano tiene 4 componentes: el de forma, el funcional, el estructural, el análisis de proceso. Cada uno tiene varias variables de análisis. Esto fue un estudio que se hizo, esto lo hizo la CEPAL a nivel Latinoamérica y lo hizo en algunas capitales, entre ellos Colombia, entre ellos Bogotá. Entonces vemos, por ejemplo, en funcionalidad, Bogotá positiva es un lema, pero es realmente funcional, se rajó. Pasa con 3 el desarrollo urbanístico. ¿Por qué pasa con 3? Porque ese desarrollo urbanístico clandestino se está legalizando. Lo que yo les decía al principio de la exposición, se está legalizando. Cuestión muy grave, ¿cierto? Entonces, no tiene un promedio muy bueno Bogotá, según la CEPAL. Cuando analizamos MICMAC y MACTOR, que son los programas, los software de cuantificación, hay unas variables gobierno-políticas con relaciones públicas, población, economía, que inciden en la presencia de las relaciones. Si ustedes ven los núcleos de apoyo y hacia dónde van las flechas, están viendo cuáles tienen más congestión. El MICMAC nos mide esa relación. Las políticas ambientales no están siendo eficaces, no están siendo efectivas, están en papel, existen. Si nosotros evaluamos solo la presencia, existen, y Bogotá pasa, pero ¿se están aplicando? No se están aplicando. Basta ir a las zonas aledañas a Bogotá a ver los humedales. ¿Cuántos humedales? En Bogotá se secó el humedal del Burro para construir Ciudad Tintal. En Bogotá el alcalde de esa época pretendía secar el humedal de la Conejera para construir un compendio urbanístico, ¿sí? Que los ambientalistas hicieron de todo y no lo permitieron, ¿sí? En Bogotá se están secando los humedales, varios humedales, y eso por decirles los últimos, varios humedales se han secado para desarrollos urbanísticos. Ahora, el MACTOR nos mide
la presencia de los actores. Aquí medimos la confluencia, matriz de impactos cruzados, matriz de análisis cruzados, que nos generó esa situación. El macro nos mide el peso, influencia de los actores. Tenemos, vean lo interesante, tenemos que la sociedad civil tiene el mayor peso. ¿Qué quiere decir? Es el decisor, porque estamos en una democracia, pero no está haciendo nada. Sí, no se están haciendo acciones contundentes. Vean, la sociedad civil está altísima, la siguen las constructoras, tampoco tienen conciencia urbanística. La academia no está formando profesionales con conciencia ecourbanística, ¿sí? Y finalmente, las empresas, esos son los principales ítems que nos identifica el macro. En Bogotá, vamos a las conclusiones. Conclusiones. A nivel de concepto, a nivel de lo urbano, a nivel de desarrollo sostenible, a nivel del resultado de procesos y a nivel del Estado colombiano. Entonces, a nivel de conceptos, tenemos que trabajar resiliencia urbana, hay que educar a la gente en resiliencia urbana, tenemos que salir adelante con programas de resiliencia urbana. En lo urbano, tenemos que tener transformación de desarrollos urbanísticos, ¿sí? Si la triangulación de empresa, constructora, comunidad nos apoya en toda la situación de nuevos desarrollos de la construcción, seguramente Bogotá va a estar mejor. En el desarrollo sostenible, es uno de los factores del desarrollo sostenible, no estamos cumpliendo con ese factor. Como resultado de procesos, la resiliencia urbana nos está proporcionando planes y está gestando acciones contundentes para la conciencia ambiental y social del Estado colombiano, y la Alcaldía Mayor de Bogotá debe apersonarse de eso más que en el papel, en la realidad. Con respecto al Estado colombiano, aunque el Estado colombiano tiene condicionantes y elementos que apoyan la resiliencia, le falta autoridad, le falta seguimiento, le falta acompañamiento, le falta manejar los stakeholders, que son los grupos de interés, que no les convienen muchísimas cosas ecológicas. Tener planeación distrital, el IDU y el desarrollo urbano tienen que estar afinadas, congruentes, coordinadas en el marco de la resiliencia. Tenemos que identificar las fuentes de riesgos, hacer estudios, hacer análisis. Esto es solo una aproximación sencilla de todo lo que se puede hacer para trabajar en pro de la prevención de los desastres. Se deben identificar claramente los stakeholders y se deben vincular de manera activa en las situaciones de la nueva cara de Bogotá. Se deben diseñar estrategias concretas para mitigar los desastres naturales y artificiales. Recuerden que tenemos los dos tipos de desastres. El Estado colombiano y la alcaldía deben generar mancomunadamente actos administrativos. Se debe regular y se debe supervisar, acompañar y obligar a las empresas, hasta a la comunidad, obligarla a ser ecosistémica. Generar redes ciudadanas como community networks, ¿para qué? Para que el trabajo se amplíe y se pase de las comunidades reducidas barriales a las comunidades de las urbes. Se debe romper la resistencia a través de actividades de sensibilización. La gente no ve importante la resiliencia. ¿Para qué hacer una ciudad resiliente si así estamos bien? Hay que mostrarles, venderles la idea, enamorarlos del proyecto. La comunidad es un elemento fundamental y se debe tejer la malla de acción coordinada entre el Estado, la alcaldía, las alcaldías menores, los líderes, todos los partícipes de la comunidad a nivel político, económico y social. La resiliencia urbana no es un proyecto económico, es un proyecto social. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Me despido, no sin antes agradecer su tiempo y la atención prestada durante este video.